Saludos, vamos a estar hablando de un tema que se menciona mucho en la obra del Señor, pero que se enseña poco con la realidad de cómo funciona. Este es posiblemente el tema que la Iglesia del Señor se cree conocer muy bien y posiblemente es el que menos conocen. Y siendo así que este tema es tan importante, quiero preparar este video con la dirección del Señor para ayudar a los hermanos a entender cómo funciona la fe. Porque hay mucha confusión en medio del pueblo de Dios y por eso es que no se ven los milagros como deberían de estar ocurriendo, la frecuencia de sanidades como debería de estar ocurriendo, y todo tipo de prodigio y obra milagrosa de Dios dentro de la iglesia. La fe se intenta ejecutar mucho, pero con poco resultado. Con este video lo que pretendemos es enseñarle a la iglesia cómo opera la fe. Este tema también es posiblemente uno de los que más el enemigo va a intentar que ustedes no aprendan. Y en un momento dado pueden aprenderlo, pero el enemigo va a intentar confundirlos nuevamente y va a hacer gestiones para volver a, podemos usar la palabra, a matar la fe con sus trabajos, con sus dardos que Él envía a la mente de las personas. Por lo tanto, vamos a cubrir este video con la mejor intención de enseñar cómo funciona la fe, para que puedan operar en fe y se puedan ver los milagros que Dios quiere hacer, pero que por falta de no estar participando como Dios quiere que participemos, no se realizan. Porque una es la parte de Dios y otra es la parte del hombre. Y la parte de Dios conjuntamente con la parte del hombre es la que obra. Puede estar la parte de Dios, pero si la parte del hombre no está, no se ejecuta la fe en milagro por parte del hombre, con la bendición del Señor y con la obra del Espíritu Santo. Vamos a comenzar definiendo cómo somos nosotros. Nosotros estamos compuestos por tres partes. Por consiguiente, somos un ser trino, de la misma forma que Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros estamos compuestos por un alma, por un espíritu y por un cuerpo. Así estamos en la actualidad, como nos encontramos ahora sobre la faz de la tierra. Por eso la Biblia dice, la mente está en el alma, y lo explica de la siguiente forma: el alma que pecare morirá. Eso está en Ezequiel capítulo 18, verso 20. El verso completo lee así: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. En este verso podemos ver que el alma es quien toma las decisiones. Por lo tanto, la mente está en el alma. Y vamos a ver cómo funciona la mente, con qué fuentes funciona la mente. En la parte de nuestro espíritu, o sea, la parte de nosotros que es el espíritu, es donde nosotros depositamos todo lo que aceptamos. Todo lo que llega a nosotros de diferentes formas y lo aceptamos, se deposita en nuestro espíritu. El espíritu nuestro también es conocido como nuestro corazón.
El cuerpo es donde están los sentidos, que son los que reciben y perciben todo lo que nos rodea, todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que palpamos, todo lo que recibe nuestro cuerpo llega a nuestra mente y de nosotros aceptarlo se deposita en nuestro corazón. De nosotros aceptarlo se deposita en nuestro espíritu, como un depósito alojado en nuestro espíritu. Cuando a través de nuestros sentidos recibimos y aceptamos y le damos lugar a información, a sucesos, a videos, a fotos, a lectura que no es apropiada y no la rechazamos y no decimos no y no evitamos que se procese a través de nuestros sentidos, alojándose y percibiéndose en nuestra mente, cuando lo aceptamos se deposita en nuestro espíritu. Si es bueno, lo que estamos recibiendo a través de la vista se deposita como algo bueno en nuestro espíritu. Si es algo no bueno, o sea, si es algo malo y lo aceptamos y permitimos que continúe procesándose a través de nuestros sentidos, bien sea la vista, los oídos, el oír, el tacto, si lo aceptamos, se deposita en nuestro corazón, que es lo mismo que nuestro espíritu. Nuestro ser completo funciona dirigido por nuestra mente, que es donde se toman todas las decisiones. En nuestra mente nosotros decimos no, rechazo, Padre, ayúdame, no acepto eso, o permitimos que sí llegue a nosotros y lo aceptamos, o porque bien lo estamos disfrutando, o porque bien es bueno para nosotros. Por alguna razón lo aceptamos. Si es bueno, nos hace bien. Si es malo, nos hace mal. Nuestro ser completo, como hemos dicho, funciona dirigido por nuestra mente, que es donde se toman todas las decisiones. Esto a su vez se nutre por los sentidos. A través de nuestros sentidos nutrimos nuestra mente y lo que aceptamos se aloja en nuestro espíritu. O por los fundamentos que hemos permitido alojar en nuestro espíritu. Nuestra mente se nutre con lo que hemos permitido alojar en nuestro espíritu. Nuestra mente se nutre con lo que hemos permitido alojar en nuestro corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra mente está constantemente nutriéndose con fuentes, bien sea externas a través de los sentidos o internas a través de lo que tenemos depositado en nuestro espíritu. Si lo que tenemos depositado en nuestro espíritu no es muy bueno, no espere buenos resultados cuando la mente procese información y tome decisiones. Porque si las cosas que se procesan con la mente, si la fuente de donde recibe la información no es buena, no puede tomar buenas decisiones porque va a estar confundido. Pero si nuestro espíritu está enriquecido con cosas buenas, con la palabra de Dios, con el conocimiento que debemos de tener para comportarnos de forma correcta, eso nos va a ayudar a comportarnos de forma correcta. Por eso es importante que los fundamentos que tengamos en nuestro espíritu sean buenos y apropiados para que nutran nuestra mente en la buena toma de decisiones. Vamos a abundar un poquito más en lo que estamos mencionando. Nuestro espíritu puede nutrirse por nuestros sentidos a través de lo que pasa por nuestra mente cuando aceptamos lo que reciben nuestros sentidos. También puede ser nutrido por la palabra de Dios, leída u oída, y también directamente por el Espíritu de Dios. Fíjense que estamos diciendo
que nuestra mente puede ser nutrida por los sentidos o puede ser nutrida por la palabra de Dios leída u escuchada a través de nuestros sentidos o directamente a través de una comunicación divina que Dios utilice para hablarnos a nosotros. La fe proviene de la palabra de Dios. Dios dice en Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe proviene por el oír de la palabra de Dios. Cuando dice que la fe proviene por el oír, podemos también decir la fe proviene por el leer la palabra de Dios. Y no solamente leerla, sino escudriñarla. Y no solamente escudriñarla, sino meditarla, que es cuando empezamos a procesarla en análisis, buscando el entendimiento, buscando la revelación de parte de Dios. Eso se va alojando en nuestro espíritu y va procesándose a través de nuestra mente, porque pudo haber entrado por la vista cuando leímos la palabra o por el oído cuando escuchamos la palabra de Dios. Fíjense, dice así que la fe proviene. ¿Qué quiere decir? La fe se forma cuando escuchamos, cuando analizamos, cuando escudriñamos, cuando meditamos en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe se forma cuando hay conocimiento de la palabra. Cuando nosotros nacemos, en un momento dado nuestro espíritu está carente de información. Nuestro espíritu necesita información, nuestro espíritu necesita ser enseñado. ¿Y cómo es enseñado? Si leemos la palabra, introducimos la palabra de Dios en nuestro espíritu, cuando la meditamos, cuando la analizamos, cuando en ella meditamos profundamente, escudriñándola y aceptándola, o bien por el leer o por el oír. Mientras más palabra de Dios tenemos en nuestro espíritu, más capacidad de ejecutar la fe tenemos nosotros, porque nuestro conocimiento es mayor en la palabra de Dios. La palabra de Dios se forma por la revelación de la misma palabra en nosotros cuando conocemos cómo es Dios, cómo habla Dios, cómo se comporta Dios, qué cosas quiere Dios y cómo Dios desea que nosotros nos comportemos y cómo Dios desea usarnos a cada uno de nosotros. También cuando conocemos las promesas del Señor, sabemos lo que Dios quiere hacer. Y sabemos cómo Dios quiere hacer las cosas. Y cuando nosotros sabemos cómo Dios quiere hacer las cosas y conocemos qué Dios quiere hacer, nosotros cuando estamos dirigidos por el Espíritu de Dios podemos procesar en fe la obra de Dios. Ahí es donde está el grande secreto. Voy a volver a leer ese verso. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe proviene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Así es que se deposita la fe en nuestro espíritu. Cuando la meditamos, cuando la analizamos, cuando la escudriñamos, cuando la recibimos y la aceptamos y la depositamos en nuestro corazón, que es lo mismo que decir, la depositamos en nuestro espíritu. Lo correcto es que nuestro espíritu actúe dirigido por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. De esta forma actuamos en fe. Aquí está la clave. Aquí empieza la enseñanza. Muchas veces la gente quiere orar por un enfermo. Le dijeron, ora, mira que está enfermo fulano de tal, vamos allá a orar por él. Bueno, todo eso es muy bueno. Pero usted no puede ir a orar y orar por voluntad propia porque usted no es quien sana. ¿Entendió eso? Esa es la clave. Nos movemos apresuradamente y decimos, sé sano, sé sano, sé sano, sé sano, y lo gritamos 20 veces y no se sana.
porque no esperamos el momento de Dios, porque no esperamos cuando Dios dijo, ora ahora, porque no esperamos, quizás Dios nos quiso decir, tienes que enseñarle esto primero. Está en un proceso y tiene que aprender tales cosas primero. Está en un proceso que necesita aumentar su fe, necesita conocer qué es lo que yo quiero hacer con él, para entonces yo obrar. Dios es quien decide cuándo es que se va a obrar el milagro. Y la mayor parte de las veces el pueblo de Dios se mueve sin esperar el momento de Dios. Ahí es donde está la clave. No podemos actuar por decisión propia, aunque sea algo bueno, que queremos algo bueno, que queremos que se sane. Nosotros no sanamos a nadie. Por eso la Biblia nos enseña que con un poquito de fe, con un poquito de conocimiento de la palabra de Dios, ¿vieron? Con un poquito de fe, con un poquito de conocimiento de la palabra de Dios, con un poquito de conocimiento de que Dios quiere hacer el bien, de que Dios quiere ayudarnos, de que Dios quiere lo mejor para nosotros, con un poquito de fe, nosotros sabemos que se puede sanar. ¿Cuándo se puede sanar? Cuando Dios diga. Nosotros no somos los que sanamos. Ni nosotros mandamos a Dios tampoco. Usted puede estar pensando, sí, pero yo oro y Dios sabe que yo voy de buena voluntad y ahí Dios me contesta. Dios puede hacerlo si quiere, pero es si quiere. Pero si usted está esperando el momento de Dios, usted logra que la persona sea sana, porque no es usted quien sana, es Dios. Y para que la persona esté y reciba la sanidad, Dios tiene que sanarlo. No es la intención de usted. Usted puede tener la buena intención, pero Dios es quien sana. No crea que usted va a lograr siempre lo que se propone sin la presencia de Dios. Usted puede que ore sin haber esperado por Dios y Dios sanó, porque Dios deseaba sanar. Pero lo correcto es que esperemos el aviso de Dios, el toque del Espíritu Santo en el momento apropiado para que la persona sea sanada. Y no hay que estar ahí, sé sano, sé sano, sé sano, sé sano, Dios mío, sé sano. Usted le pone las manos encima en el nombre de Jesús. Recibe la sanidad. Y la recibe, porque es Dios quien lo hace. El pueblo de Dios necesita aprender cómo funciona la fe. La fe no es que nos volvemos locos y vamos rápido allí, ¡wow, vamos! Y nada más que usted va a hacer así. Usted lo sabe, la mayor parte de las veces no ocurren los milagros. La iglesia del Señor está carente de realizar milagros. Se los estoy enseñando cómo es que ocurren los milagros. La prueba la tienen ustedes en su diario vivir. Ustedes conocen cómo está ocurriendo la obra de Dios, cómo está manifestándose los milagros en medio del pueblo de Dios. Mucho se ora y poco ocurre. ¿Por qué? Porque no esperamos el momento de Dios. Lo correcto es que nuestro espíritu actúe dirigido por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. De esta forma actuamos en fe y solamente de esta forma la fe se manifiesta como milagro de Dios, que es quien hace la obra. Vamos a continuar explicando todo esto, que es muy importante, lo voy a repetir en varias ocasiones. En Romanos capítulo 8, verso 14, se nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es lo mismo que hemos estado hablando, hay que esperar el aviso, la orden de Dios, la orden del Espíritu Santo. Usted va preparándose y en un momento dado el Espíritu Santo le dice, obra, ve, ora, ponle las manos encima, reprende, háblale lo que le tienes que hablar. La dirección proviene de Dios, proviene del Espíritu Santo. Cuando nacemos, nuestro espíritu está con bien poco conocimiento y requiere de aprender fundamentos. Nuestro espíritu se puede nutrir por nuestra mente, como hemos explicado, que a su vez se nutre por los sentidos. Este es el orden.
recibimos por los sentidos. Cuando estamos recibiendo, lo aceptamos o lo rechazamos con nuestra mente. Si lo aceptamos, se aloja en nuestro espíritu. Este fluir es sentidos, mente y espíritu. Se recibe por los sentidos, se analiza, se recibe luego de los sentidos en análisis en nuestra mente, y si se acepta, se aloja en nuestro espíritu. Si se rechaza, lo rechazamos. La misma palabra lo dice. Quizás quede el recuerdo de lo que vimos, pero lo estamos rechazando. Estamos guerreando constantemente contra lo que no es bueno. Estamos rechazando constantemente lo que no es bueno. Y así Dios nos ayuda. Y para usar el método de repetición en la enseñanza, vuelvo y les repito. También nuestro espíritu puede ser nutrido por la palabra o directamente por el Espíritu de Dios. En este caso, el orden es el siguiente: desde el Espíritu de Dios hacia nuestro espíritu y luego a nuestra mente para ejecutar. Puede venir un aviso de Dios, de parte del Espíritu Santo: ve y ora ahora. Se recibió con nuestro espíritu a través del mensaje que nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos inquietó, nos habló a nuestro espíritu reaccionó, fluyó a la mente y tomamos la decisión de ir a orar o de orar en el momento apropiado. En este caso el orden es el siguiente: desde el Espíritu de Dios hacia nuestro espíritu y luego a nuestra mente para tomar la decisión de hacer la oración con el ejemplo que estamos dando. Pueden ser diferentes formas en que Dios nos mande a hacer cosas, que nos mande a predicar, que nos mande a otro país a ministrar, a trabajo misionero, diferentes cosas. Pero básicamente estamos usando el ejemplo de orar por una persona. En este caso el orden es el siguiente, y repito, desde el Espíritu de Dios hacia nuestro espíritu y luego a nuestra mente para decir: ahora voy, ahora oro. Es bien importante que meditemos en la palabra de Dios, buscando la revelación del Espíritu de Dios. Esto es para que se manifieste en nosotros el Espíritu de Dios con su enseñanza y podamos alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque es bien importante alimentarnos con la palabra de Dios, porque es importante conocer cómo Dios obra, es importante conocer cómo es Dios, es importante conocer las promesas que Dios tiene para nosotros, es importante conocer qué es lo que Dios quiere hacer, es importante conocer lo que Dios nos quiere revelar, y conociendo la palabra conocemos a Dios. Cuando en la Biblia leemos las cosas que Dios ha hecho, conocemos cómo Dios se comporta y conocemos cuáles son los propósitos de Dios. Por lo tanto, es importante leer la palabra para que el Espíritu Santo pueda fluir con facilidad hacia nuestro espíritu y pueda guiarnos y dirigirnos. Y mientras más palabras de Dios conocemos, más conocimiento de Dios tenemos y más revelación podemos recibir y más eficientes podemos ser en la obra del Señor. Voy a continuar recalcando lo que les estoy enseñando por repetición. Mire, Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. En otras palabras, nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo en todo momento. Sí, en todo momento. Es así. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Por eso es que en otro lugar se nos dice: orad en todo momento. Eso lo que quiere decir es estar en comunión en todo momento. Estar dialogando con Dios en todo momento. Por eso es que nosotros en todo momento tenemos que vivir según el Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros,
y le permitimos, esto lo estoy diciendo yo ahora, haciendo un paréntesis en este verso que lo voy a leer completo para que sepan cuándo soy yo quien hablo y cuándo es la palabra de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y puede que more, pero que estemos todo el tiempo rechazando su mensaje, su instrucción, su orden, su mandato. El verso completo dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por causa del pecado de Adán y Eva, tenemos un espíritu que fue separado de la gracia de Dios. Y esto fue al nacer. Cuando nacimos con un espíritu que realmente no estaba con conocimiento de las cosas de Dios. Había que nutrirlo, había que enseñarle. Por eso la Biblia dice: instruye al niño en su carrera, para que cuando llegare a viejo no se aparte de él. Lo dice ese verso, lo que estoy explicándole. No había conocimiento cuando nacimos, pero fuimos aprendiendo poco a poco. Y es importante que cada día aprendamos más de la palabra de Dios. No se ponga, hay gente que se ponen a leer, voy a leer la Biblia completa desde Génesis hasta Apocalipsis capítulo 22, porque hay un sistema de que si yo leo tal cantidad todos los días, en un año la leo completa. Bueno, eso no es malo, pero no es la forma correcta de estudiar la palabra. Estudia la palabra como Dios le guíe, como Dios le instruya, como Dios le dé la dirección, porque Dios quiere hablar con usted en la forma correcta. Mucha gente se pasa buscando libros para ver cuál es la interpretación y pues sí, no le voy a decir que no lo hagan, pero tenga cuidado porque hay mucha interpretación errónea en los libros, mucha. Y en las profecías, las interpretaciones erróneas es la más que abunda en los libros. Tengan mucho cuidado. Por causa del pecado de Adán y Eva tenemos un espíritu que fue separado de la gracia de Dios. Nuestro espíritu necesita nutrirse con la palabra de Dios para tener vida, para tener conocimiento y para tener fe. Con un poquito de fe nosotros podemos mover montañas. Lo dijo Jesús, no lo estoy diciendo yo. Jesús dijo: cosas más grandes que yo, vosotros haréis. Las estamos viendo. Ese es el reto. Ese es el reto, pero para que eso ocurra, tienen que aprender cómo opera la fe. Tienen que aprender cómo opera Dios. No es usted con la boca, sé sano, sé sano, sé sano. Tiene la buena intención. Dios le bendiga por eso, por la buena intención. Pero tiene un 50%. Y el otro 50% no llegó. La mezcla no se pudo preparar. No se completó lo que se quería hacer. Nuestro espíritu no debe ser guiado por vista ni por oído. La mayor parte de la gente, la mayor parte del pueblo de Dios a todos los niveles, la inmensa mayoría del pueblo de Dios a todos los niveles está juzgando en todo momento a través de su vista y a través de sus oídos. Y si ven a aquel que levanta mucho las manos y que esto, que lo otro, y ese sí. Pero a lo mejor hay uno bien calladito allí que ese sí que es. Ese sí que es. O sea, no es por vista, no es por oído, es por el Espíritu de Dios que tenemos que ser guiados. Por el Espíritu de Dios que tenemos que ser guiados, porque la vista engaña, el oído engaña. E incluso el enemigo usa mucho la información que nos quiere presentar a través de nuestra vista y a través de nuestros oídos. Y si usamos mucho la vista y nuestros oídos para guiarnos, los errores pueden ser abundantes. Cójase ese consejo, no se guíe por la vista, no se guíe por el oído, guíese por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, que está para guiarnos. Ese es quien está para guiarnos. Miren este verso que complementa la enseñanza. En Corintios capítulo 2, verso 14, se nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas
que son del Espíritu de Dios, porque para Él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por lo tanto, este verso, que aunque presenta que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu, nos deja saber que nosotros los espirituales, y mientras más nos enriquezcamos espiritualmente, más percibiremos las cosas del Espíritu, porque le permitiremos al Espíritu Santo un fluir sin impedimentos a nuestro espíritu para que nos deje saber lo que nos quiere manifestar. Y nosotros entenderemos con mayor facilidad, porque si el hombre natural no entiende las cosas del espíritu y nosotros ya no somos hombres naturales y somos hombres espirituales, mientras más espirituales somos, más vamos a entender las cosas del espíritu. Es lo opuesto. Es lo opuesto y tiene cumplimiento de la misma forma. Le voy a volver a leer el verso para que lo analicen, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero cuando nosotros somos espirituales, podemos discernir espiritualmente. Con la presencia y dirección del Espíritu de Dios, podemos realizar la obra de Dios. Mire cómo estoy diciendo, con la presencia y la dirección del Espíritu de Dios, podemos realizar la obra de Dios a la segura. Porque si Dios está presente, Dios dice ora ahora, en el ejemplo que estamos usando, recuerde, el ejemplo es uno solo, pero aplica para todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Para toda la obra de Dios nos mantendremos en este ejemplo de sé sano, sé sano. Con la presencia y dirección del Espíritu de Dios podemos realizar la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Él está presente. ¿Por qué? Porque Él nos dio la orden y Él es quien obra. No somos nosotros. Nosotros podemos ir y decir, sé sano, sé sano, sé sano. Y si Dios no nos movió a eso y Dios no llegó a eso, no va a ser sano. Pero si usted está buscando la dirección de Dios, ¿cuándo es el momento que Dios dice, ora, ahora, ora, ahora? Yo le aseguro que usted se va a sorprender. Y usted va a decir, wow, cómo Dios me usó. Y te va a coger más confianza. Actúe de esa forma. Espere la dirección del Espíritu Santo. Si no está sintiendo la dirección del Espíritu Santo, métase más en la palabra, como estamos enseñando en este video. Métase más en la palabra, averigüe más de la palabra, conozca más a Dios, conozca más cómo Dios quiere obrar, conozca más a Dios que Dios quiere hacer, conozca más el corazón de Dios, para que conociendo a Dios usted pueda moverse bajo la dirección del Espíritu Santo. Espere al Espíritu Santo y espere su orden y obre bajo su orden. Vuelvo y les leo. Con la presencia y con la dirección del Espíritu de Dios podemos realizar la obra de Dios. Realizar la obra de Dios. No es intentar. No estoy diciendo podemos orar. Estoy diciendo podemos orar y se realiza. Podemos realizar la obra de Dios. Porque si Dios dijo aquí estoy para sanar, ora ahora, yo les aseguro que lo va a sanar. El milagro va a ocurrir. Espere por Dios. Espere por la orden de Dios. Cuando Dios le diga, ora ahora, ponle las manos encima, decláralo sano y dile confiesa. Eso es otra parte bien importante. Confiesa. Confiesa con tus labios, con voz audible. Gracias, Señor, que me sanaste. Muchos de los milagros ocurren en ese mismo momento cuando la persona confiesa la sanidad. Ahí es cuando se manifiesta la aceptación de la persona y se recibe el milagro. Enséñales también a que manifiesten y proclamen la sanidad. Vuelvo y les digo, con la presencia y la dirección del Espíritu de Dios podemos realizar la obra de Dios. Esto es así solamente porque Él es quien obra, no nosotros. Para que tengamos un buen fluir del Espíritu de Dios,
nuestro espíritu tiene que estar receptivo. Para que tengamos un buen fluir del Espíritu de Dios en nuestro espíritu, es necesario que estemos limpios. Espíritu contaminado, ¿sabe? Usted se imagina cómo está el Espíritu Santo ahí primero está tratando de ordenarlo a usted para que no se pierda. Para que ese Espíritu Santo fluya y se manifieste a nuestro espíritu y se comunique eficientemente con nuestro espíritu, es bien importante que nuestro espíritu esté limpio de toda contaminación, de celo, de enojo, de falta de perdón, de envidia, de todas esas cosas que contaminan nuestro espíritu. Es bien importante que nuestro espíritu esté limpio de toda contaminación. Cuando esto no está ocurriendo, cuando nuestro espíritu no está limpio, en ese proceso cuando se está ensuciando, porque hay enojo, porque hay ira, porque hay envidia, porque hay espíritu de grandeza, porque hay orgullo, porque hay vanagloria, porque hay falta de amor, porque hay falta de perdón, usted está contristando al Espíritu Santo. Si es que el Espíritu Santo está en usted. Y usted sabe las luchas que tiene el Espíritu Santo ahí con usted para que usted se enderece. Y sigue ahí, 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 y sigue, y hasta puede llegar un momento dado en que diga, me empujaste demasiado. El Espíritu Santo es un caballero. Donde no lo reciben, Él da un paso para atrás. Es así. Donde no le permiten manifestarse, Él no empuja. Mayormente se queda quieto, da un paso atrás, esperando una nueva oportunidad. Sí, porque siempre está esperando una nueva oportunidad. Y si llegó un momento en que puede obrar, ahí se mete y obra. Pero si en un momento dado es rechazado, como por ejemplo, se acabó el tiempo y el Espíritu Santo se estaba manifestando, qué triste. Contristando al Espíritu Santo, qué triste. Contristando al que nos da vida, qué triste. Contristando al que nos da salvación y vida eterna por plan divino de Dios y Jesucristo, su Hijo amado, qué triste. Permitamos que el Espíritu Santo tenga libertad en nuestras vidas para que se pueda mover y la gloria de Dios se manifieste en medio del pueblo. No contristéis al Espíritu ni de forma individual ni de forma congregacional. Miren esto, complementando y repitiendo la misma enseñanza de diferentes formas. No basta con solamente conocer la palabra. Aquí es un complemento bien importante a lo que estamos enseñando. No basta con solamente conocer la palabra. Usted puede conocer la palabra de principio a fin y hasta recitarla. Eso es bueno, eso no es malo. Pero cuánto efecto hace en usted es lo importante. El conocer la palabra de Dios es solamente el 50% de lo que necesitamos para que la obra de Dios se manifieste. Tiene que haber un fluir adicional con esa palabra. No basta el conocimiento de la palabra de Dios. Hace falta el fluir del Espíritu Santo en nuestro espíritu, que con obediencia es que se manifiesta. Por eso la palabra también nos enseña que lo que Él desea es obediencia y no sacrificio. Lo importante es tener la presencia del Espíritu Santo presto para actuar y nosotros receptivos para recibir su participación. ¿De qué forma? Acompañada con nuestra fe. Y nuestra fe está fundada en la palabra de Dios. Pero si no estamos receptivos
a la manifestación del Espíritu Santo en nosotros, el conocimiento de la palabra es solamente el 50%. Hace falta conocer la palabra, hace falta conocer a Dios, hace falta conocer el corazón de Dios y hace falta envolverse en la dirección del Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Usted puede conocer la palabra de principio a fin, pero si usted no es guiado por el Espíritu Santo, usted no es guiado por Dios, algo está mal. Algo está mal. No hay obediencia. Algo está mal. No hay gestión de recibir el mandato de Dios, la comunicación con Dios, el fluir de Dios, la orden de Dios, lo que Dios quiere que usted haga. Entonces usted no se guía solo, usted tiene que guiarse por Dios, por el Espíritu Santo. No me ciño yo, sino se me ciñe el Señor, no vivo yo. Vive Cristo en mí, es lo mismo. Para tener la presencia del Espíritu Santo presto para actuar, y esto es necesario que esté acompañado de nuestra fe. El Espíritu Santo puede estar ahí, puede estar fluyendo con su Espíritu ahí. Haz esto, haz esto, haz esto. Pero si usted no tiene fe y usted duda, usted mata. Usted no permite que fluya la obra de Dios. Es una realidad. Hace falta nuestra fe. Nuestra fe no es solamente creer. Creer es una parte. Pero estar convencidos de que Dios va a obrar, de que Dios quiere obrar, de que Dios quiere sanar. Dios me dijo que ahora era el momento de orar. Yo sé que Dios lo va a sanar. En el nombre de Jesús, sé sano. Sé sano en el nombre de Jesús. Fue sano. Dios lo hizo. Usted va a adquirir confianza. Entre en ese ejercicio de limpiar su espíritu, de leer la palabra, de meditar en la palabra, de comunicarse con Dios constantemente, estar en comunión en todo momento, estar orando en todo momento. Que Señor, ¿qué tú quieres que yo haga hoy? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga mañana? Señor, ¿cuándo tú quieres que yo haga eso? ¿Cómo tú quieres que yo lo haga? Y el Señor le va a decir, ora ahora. Y usted va a decir, aquí llegó el que va a sanar. Y usted está seguro de que lo va a sanar. Y usted le pone las manos encima y le dice, sé sano. Y es sano. Y le dice a la persona, confiesa sanidad. Es sano. Dios nunca falla. Dios nunca falla. Dios no es un Dios de aguaje. Dios no es un Dios de aguaje. Dios no es un Dios que dice, deja ver si lo logro. Cuando Dios dice que va a hacer una cosa, cuando Dios dice que va a hacer una cosa, tenga cuidado. Dios la va a hacer. Dios no falla. Cuando Dios dice que va a hacer una cosa, no hay quien lo impida. No hay quien lo impida. No hay quien lo impida. Dios nunca ha sido derrotado. No hay nadie que pueda ir en contra de Dios. No hay nadie que pueda frenar a Dios. No hay nadie que se asemeje a Dios, a la grandeza, a la inmensidad de Él, a todo su inmenso poder, a toda su inmensa gloria. Nadie se le acerca. Nadie. Nadie puede alterar los planes de Dios. Ni Él mismo los altera, porque eso va por ahí de seguro. Dios dijo que va a hacer y lo hace. Voy a volverles a repetir porque esto es bien importante. Apréndase esto. No basta con solamente conocer la palabra. El conocer la palabra de Dios no basta con solamente conocerla. Eso es solamente el 50%. Eso es muy importante. Bueno, sin esto tampoco funciona. Esto es importante, pero esto no basta. Hace falta algo más. Es importante tener la presencia del Espíritu Santo en manifestación, presto para actuar, acompañado de nuestra fe. El Espíritu Santo, Dios lo estableció de esa forma.
el Espíritu Santo obra y usted también participa. Si la participación de usted no está, usted frenó al Espíritu Santo. Si usted entró en duda, usted frenó al Espíritu Santo. Y si usted entra en duda, es que necesita conocer más de Dios. ¡Ey! Necesita conocer más de Dios. Porque el que conoce a Dios, mire, le voy a aconsejar, si usted no conoce, mire, estudia Isaías completo. Yo tengo videos de estudios de Isaías. Estudia Isaías para que usted conozca a Dios. ¿Usted quiere conocer el corazón de Dios? Estudie Isaías. Es importante estar libre de toda contaminación. Claro, porque si estamos llenos de contaminación, las dudas llegan, el fluir de lo negativo llega. O sea, es importante estar libre de contaminación. La falta de amor, la envidia, el orgullo, todo eso impide el fluir del Espíritu Santo. Todo eso es pecado. Todo eso es pecado. Es importante estar libre de toda contaminación para tener un buen fluir del Espíritu de Dios. Así que con nuestra fe se realice el milagro, para que con nuestra fe se pueda realizar el milagro. Porque si hay contaminación, la fe está en un medio como turbulento, como oscuro. Esa fe se puede estancar con las dudas. Es importante tener nuestro espíritu limpio para que el fluir del Espíritu Santo no tenga impedimento y nuestra fe se pueda manifestar sin duda. Y cuando venga una duda del enemigo, repréndalo. Las dudas vienen también del enemigo. Repréndale a ese mentiroso, a ese engañador, a ese ladrón, que lo que quiere es robar, matar y destruir. Repréndalo en el nombre de Jesús con autoridad. Dios le dio la autoridad a usted. Eso es promesa de usted también. Apodérese de eso. Reprenda en el nombre de Jesús la duda. Fuera. En el nombre de Jesús. Te vas. La sangre de Cristo tiene poder. Dígaselo 3 veces. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Se va a ir chillando. Si usted está metido con Dios, se va a ir chillando porque no tiene otra alternativa. Eso está establecido en la palabra también. Como Dios es el que hace la obra, es necesario que siempre esté la presencia de Dios en acción para que la obra se efectúe. Esto es tan sencillo como tan claro. Si Dios no está presente, no hay milagro. No hay milagro. No lo hay. Es importante que el Espíritu Santo esté en acción. Cuando le diga, ora ahora, y usted ora. Y el milagro fluye y se realiza. Confiesa ahora, dile, confiesa que está sano. Levantó las manos, Padre, gracias que estoy sano. Ahí muchas veces ocurre el milagro. La confesión es bien importante. Miren, complementando la enseñanza, en Romanos capítulo 15, verso 19 se nos dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. ¿Y cuál es el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Así se obraba. Así ocurrió con los discípulos, que son ejemplo de lo que Dios prometió, que está para nosotros también. No podemos ser guiados por nuestro espíritu para realizar la obra de Dios, porque nosotros no somos los que tenemos el poder. No podemos ser guiados por nuestro espíritu. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Como dice la Biblia, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Si usted no se mueve por el Espíritu de Dios y se mueve solamente con el deseo de obrar bien, usted solamente se está moviendo con una buena intención. Y puede que ocurra el milagro, puede que no, pero yo le aseguro que si usted se está moviendo por el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios le está diciendo, ora ahora, el milagro va a ocurrir, porque es el Espíritu de Dios quien está en acción. Siempre tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios para hacer la obra de Dios. Esto es así porque Él
es el que hace la obra con todo su poder. Dios es quien obra. Y cuando Él dice que va a hacer una cosa, Él la hace. Tenga esa confianza. Dios nunca falla. Nuevamente les repito, para nosotros ser dirigidos por Dios, tenemos que ser dirigidos por su Espíritu. No podemos efectuar la obra de Dios sin el Espíritu de Dios, porque nosotros no somos los que obramos. El que hace la obra es el Espíritu de Dios, el que tiene todo el poder. De esa forma, con la presencia del Espíritu de Dios, es que solamente se manifiesta nuestra fe. Y es importante que no dudemos. El Espíritu Santo nos da la orden, ora. Nuestro espíritu recibe la orden, la acepta, la procesamos, tomamos la decisión con nuestra mente de ir a orar. Tenemos fe en que Dios va a obrar porque Dios nos lo dijo y conocemos a Dios que cuando Dios dice una cosa, Él la hace. Y allí oramos, Padre, en el nombre de Jesús, por las llagas de Jesucristo de Nazaret, por tu palabra, declaramos sano a este hermano o esta persona. En el nombre de Jesús, sé sano, recibe la sanidad. Levanta tus manos, confiesa sanidad. Y el milagro ocurre, eso no falla. Si no dudamos, esa es la otra parte. Aliméntese bien con la palabra para que conozca a Dios. Y no dude, porque si usted duda, frena el mover del Espíritu Santo. Es como una contristación. La duda es como una contristación al Espíritu Santo. Es capaz que puedo decir, la duda es una contristación al Espíritu de Dios. La duda es un rechazo. La duda es un rechazo. La duda es una contristación al Espíritu de Dios. Cójase esa que llegó ahora. Les repito nuevamente, miren que estoy usando la técnica de repetición, que aunque la acompaño con enseñanza complementaria, pero estoy repitiendo mucho. La Biblia nos los enseña de muchas formas distintas. Mire lo que nos dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no hay fe, lo más probable lo que hay es duda. Lo más probable si no hay fe, lo que hay es duda. Y si hay duda, acabamos de enseñar, usted está contristando al Espíritu de Dios. Todo lo que hagamos tiene que venir dirigido por Dios y con manifestación de nuestra fe para que ocurra. Todo tiene que venir dirigido por Dios, dirigido por su Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios nos inquieta y nosotros reaccionamos y tomamos la decisión de obedecerle y nuestra fe se mantiene firme porque confiamos y conocemos a Dios y sabemos que Él lo va a hacer, eso es manifestación de fe en nosotros. Por eso en un lugar en la Biblia se dice, muéstrame tu fe con tus obras. Porque las obras que logramos cuando oramos y cuando nos movemos y obedecemos a Dios, la obra que se realiza demuestra nuestra fe. Eso es lo que quiere decir. Miren esta declaración que tengo aquí. En Romanos capítulo 14, verso 23 se nos dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Esto es un ejemplo. Cuando algo se hace con ausencia de fe, es pecado. El verso termina diciendo, todo lo que no proviene de fe es pecado.
palabra contundente. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y aquí se mete la dirección de Dios. Cuando estamos actuando en algo en que no somos dirigidos por Dios, hay ausencia de fe. Recuerden que la fe está bien relacionada con la palabra de Dios, con el mandato de Dios, con el propósito de Dios, con lo que Dios quiere hacer. Cuando nos alimentamos con la palabra, nuestra fe se fortalece. Todo esto está relacionado. El propósito de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios quiere hacer, la presencia de Dios, la orden de Dios, la guianza del Espíritu Santo, todo eso está interrelacionado. Por lo tanto, cuando no estamos actuando en fe, estamos actuando en desobediencia, como estudiamos en los versos anteriores que les leí. Y eso, lo que se hace sin fe, es pecado. Lo que se hace sin la presencia de Dios, sin la presencia de la palabra, sin la presencia del mandato de Dios, desobedeciendo a Dios, es pecado. Ese verso es bien profundo, es mucho más profundo de lo que la gente se cree. No podemos apresurarnos a hacer las cosas porque conocemos de la palabra. Eso es bueno, eso es importante, pero conocemos, el conocimiento es algo muy importante. Pero el conocimiento no es la orden de Dios, no es el mandato de Dios. Hace falta el mandato de Dios, hace falta la dirección del Espíritu Santo, hace falta que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas para que se manifieste Dios en nuestras vidas. Nosotros no podemos actuar y decir, Dios, sígueme que voy por aquí, voy a sanar a aquel. ¿Sabe? Usted no puede hacer eso. Yo quiero que aquel se sane. Vente Dios, vamos a sanarlo. Eso no funciona así. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Me enteré que fulano está enfermo. ¿Qué hago? Dios te dice, ve mañana y ora por él. Dios te dice, ve mañana y dile tal cosa que tiene que enderezar su vida. Porque yo no lo voy a sanar para que se pierda. O sea, hay que averiguar qué es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo importante. Tenemos que dejar de estar moviéndonos por impulsos, por emoción. La emoción mueve el pueblo de Dios. Hay que orar, vamos a orar, ora. Pues eso no es malo, pero busque la dirección del Espíritu Santo. Y Dios dice, yo me imagino a Dios mirando a su pueblo. Dios mío, te quieren obrar bien, pero no esperan por mí. ¿Por qué no esperan por mí? ¿Qué hago con ellos? Yo me imagino a Dios. Mira que Él se movió rápido y no esperó por mí. Yo soy el que obro. Yo quería decirle tal cosa primero, que enderezara su vida. ¿Ven? Es la realidad. No podemos apresurarnos a hacer las cosas porque conocemos de la palabra. La palabra y el Espíritu tienen que estar en armonía actuando. Con la palabra de Dios y el Espíritu de Dios manifestándose a través de nosotros con nuestra fe, con nuestra seguridad de que Dios va a obrar, porque nos lo dijo, y conocemos que Dios cuando dice una cosa la hace, es que se logra la obra, es que se logra el milagro, es que se logra hacer lo que Dios quiere hacer. Esta declaración es bien importante. Con la palabra de Dios y el Espíritu de Dios manifestándose a través de nosotros con nuestra fe, es que se logra la obra. Eso es una expresión para memorizársela, ¿sabe? Sí, se los voy a seguir repitiendo, Este es el orden correcto. El Espíritu de Dios es quien ordena. Nosotros obedecemos al Espíritu de Dios y con nuestra fe se logra el milagro. Esto es obedecer a Dios y no nuestros impulsos y no nuestras buenas intenciones. Usted no puede obedecer sus buenas intenciones porque se está obedeciendo usted. Entonces se ciñe usted y no se ciñe el Espíritu Santo, no se ciñe Cristo en usted. Este es el orden correcto de hacer milagros.
Así lo ha establecido Dios. Dios lo estableció así. Si Dios lo estableció así, hay que hacer como Dios dice. Usted no puede inventarse un método nuevo. La buena intención es solamente una buena intención. Por no seguir este orden es que vemos mucho decir, sé sano, sé sano, sé sano, sé sano. Y eso es repetición y repetición y repetición. A veces ocurre el milagro, a veces no. Porque Dios obra cuando quiere. Pero cuando Dios dice que va a obrar, Dios obra. Oímos mucho, sé sano, ahora, nombre de Jesús, nombre de Jesús, nombre de Jesús. Y la persona se fue igual. No ocurrió la sanidad. Dios tenía otros planes. Es por esto que no vemos la manifestación del Espíritu Santo no solamente en los milagros, sino en muchas cosas en la obra de Dios. Es por esto que no vemos la manifestación del Espíritu Santo con maravillas, con milagros, con prodigios, como lo vimos al comienzo de la obra de la Iglesia. El mover del Espíritu Santo a través de nosotros, con nuestra fe, es el efecto que realmente manifiesta la obra. Cuando a nivel individual, esa intención de obedecer a Dios, al mandato de Dios, en el ejemplo que estamos usando, de orar por una persona para que se sane, si el individuo que está recibiendo la oración no tiene la fe, la convicción de que Dios va a obrar, no hay recepción. Por eso es bien importante lo que le hemos enseñado de que Dios posiblemente quiera hacer algo con esa persona. Dios puede en su misericordia también sanarlo para demostrarle su poder y hacerlo reaccionar, sí. Pero lo que estamos enseñando es que es importante que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Porque Dios pudo decir, ora ahora, y oramos. O Dios pudo decir, háblale de mí. Corrige los errores que hay que corregir, porque yo lo sano hoy y mañana se pierde. ¿Ven la importancia de buscar la dirección del Espíritu Santo? Este es un efecto que se manifiesta a nivel individual en el que está Dios usando y en el que recibe la oración. Hace falta fomentar la fe también en el que recibe, porque eso ayuda. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando hay un hombre que ya el pueblo sabe que Dios lo ha usado haciendo muchas sanidades, la fe de ellos aumenta, porque saben que Dios lo usa. Nada más que porque saben que Dios lo usa. Y su fe se fortalece. O vieron muchos milagros y su fe se fortaleció. Ese efecto también ocurre tanto en el pueblo como en el que ministra. Si somos guiados por el Espíritu de Dios con fe, y si el pueblo tiene fe en que Dios obrará, ocurrirán multitud de milagros. Aquí la parte importante es enseñar al pueblo también de cómo funciona la fe. Entonces nosotros hemos aprendido, los líderes hemos aprendido, los que Dios usa ministrando hemos aprendido. Ahora tenemos que enseñarle al pueblo para que sean buenos receptores con fe y los milagros fluyan como Dios quiere que fluyan. Vuelvo y les digo, si somos guiados por el Espíritu de Dios con fe y el pueblo tiene fe en que Dios obrará, ocurrirán multitud de milagros. La gente acude donde un hombre que saben que Dios los usa, porque tienen fe en Él. Aunque es a través de Él, llegan a Dios en fe. Y ahí hay un fluir de más milagros. Pero puede haber alguien que no, frecuentemente no ha estado ministrando y pues, se quedan como a la expectativa qué va a ocurrir, porque le ponen la fe al hombre también. Ese es un error que hay que enseñarle al pueblo. Pues es nuestra responsabilidad enseñarla. La fe está en Dios, en la palabra. Entonces vamos a enseñar la palabra para que la fe en el pueblo aumente.
Cuando Dios dice una cosa que va a hacer, Él la hace. No hay quien lo pueda impedir. Y las promesas nos ayudan a conocer lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y que enseñemos a que no podemos dudar, que hay que reprender en el nombre de Jesús toda duda, todo ataque del enemigo. La duda es un ataque del enemigo para neutralizar nuestra fe. La duda y la fe son enemigos opuestos. Y si hay uno presente, el otro no está. El que sea. Solo basta un poco de fe y creer para que ocurran los milagros, porque Dios es quien hace los milagros, no nosotros. Miren, y con esta oración termino esta enseñanza. También es importante que el Espíritu de Dios sea quien nos dirija a hacer su obra. Solo así ocurren los milagros. De otra forma sería si Dios obra directamente con el que recibe el milagro. Así funciona la fe, así lo definió Dios. Así funciona la fe, así lo definió Dios. Así funciona la fe. Así lo definió nuestro Señor. Gloria sea a Él por los siglos de los siglos y por su inmenso amor para ayudarnos a todos nosotros. Dios te bendiga y aumente tu fe con la palabra de Él. En el nombre de Jesús sea hecho.